¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo en esta nuestra cuarta temporada, como siempre, tratando de acercar la realidad para poder profundizarla a través de un debate medular. Hoy, con una temática que claramente nos convoca a todos, las y los trabajadores. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, muy bien. Suerte la suya. Usted está con algunas Tengo nanas. la garganta con arena. Bueno, sí. está muy Pero bien. la del sur, que es más gruesa, ¿vio? Siempre le gusta decir en Sí. cada apertura de Catalejo que vamos por televisión regional y también por conclusión. Exactamente. Siempre estamos allí para que la gente nos conecte donde está, también por la aplicación de televisión regional que nos pueden enganchar. Y todas las redes del día de Exactamente, exactamente. Bueno, Alejandro, como siempre, tratando de acercar la realidad, de debatir, de repensar, y en esta oportunidad un tema que también es de alcance global. Sí, sin duda, porque parece que en la Argentina todo tiene que ver con, si bien hay una importante, somos un país, la verdad que productor de materias prácticamente sin valor agregado, ¿no? Oleaginosas, un modelo agroexportador que no se discute ni siquiera en los planes de estudio, ¿no? De la primaria en adelante, culturalmente estamos abordados y también económicamente por este modelo, y pareciera que todo gira en torno al dólar soja, ¿no? A la sequía que claramente afecta, y la necesidad de cambiar de modelo productivo. Por eso lo vamos a charlar y profundizar en otro encuentro. Pero, ¿en qué lugar están ubicados las y los trabajadores en todo esto? ¿No? En un modelo de ajuste, claramente, lo inflacionario, el ajuste a través del plan que tiene claramente el FMI, y por eso hoy consideramos pertinente el abordaje, ¿no? Para nuestro sector. Exactamente, y en un contexto también global e internacional que tiene que ver con la flexibilización laboral, con las reformas provisionales, y bueno, todo eso va a estar hoy en Catalejo. Sin duda, presentamos el tema de hoy. Dale, vamos. Dale. En Francia, la reforma jubilatoria impuesta por Macron ha disparado una masiva resistencia por parte de sindicatos y trabajadores. Las calles siguen desbordadas y tomadas por aquellos que no dudaron en salir masivamente a resistir el avance contra un derecho conquistado. Mientras tanto, el escenario político-económico de la Argentina invita a fortalecer el debate en torno a lo que podría desplegarse a nivel global en lo concerniente a distintos paquetes de ajuste. En un año electoral, donde los speech de campaña ya comienzan a invadir los distintos medios, nos lleva a poner principal atención en aquellas propuestas que explícitamente hablan de reformas laborales y jubilatorias. Mientras que la agenda del Fondo Monetario Internacional se impone sin cuestionamientos, el rol de la clase trabajadora vuelve a erigirse como fundamental a la hora de torcer un paradigma que busca instalarse a nivel mundial. Hoy en Catalejo, el rol de la clase trabajadora ante el preocupante escenario global. Muy bien, ahí estaba la presentación y ya tenemos los invitados de hoy. Estamos con Beatriz Introcaso de COBAT. Bienvenida, Beatriz. Hola, muchas gracias. Un gustazo. Y Marco Pozzi, de Hola, aceiteros generales y secretaria general de los gremios. Tenemos una de estatal y otra de privados. Y bueno, en esa cuestión también que nos invita a reflexionar. No importa el ámbito, sino que la realidad, ¿no?, que atravesamos las y los trabajadores hoy es muy engorrosa. Para arrancar, ¿no? Como para adentrarnos. 4 años de un gobierno que sabíamos a qué venía y 13 un poquito más de un gobierno que parecía que venía a morigerar ciertas penurias, ¿no? Y esto del fondo, esta cuestión, ¿no?, de los dólares siempre para la afuera, como la historia misma de este país, ¿no? Dólares para la deuda externa y para abajo la deuda interna permanente. ¿Cómo ha sido la resistencia en estos años, Beatriz? Y ha sido bastante dura. Sí, en los años de macrismo, como vos bien lo estás describiendo, hemos perdido un montón, no solamente de poder adquisitivo de nuestros salarios, que eso es como siempre lo más urgente, lo que más se pone sobre el tapete, pero también siempre con esa cuestión de los derechos laborales, bueno, cosas como que venimos retrocediendo, digamos. Habíamos pasado el menemismo con la Ley Federal de Educación y demás, habíamos salido airosos de eso, habíamos estado también respecto del salario aumentando un poco el poder adquisitivo hasta el 2015 y ahí volvimos a entrar en una debacle. Y esto, lamentablemente, en estos 3 últimos años se profundizó también. Quizá podemos decir que la pendiente cayó un poquito, pero de todas maneras seguimos perdiendo. O sea, si habíamos perdido un 30 puntos de salario en el macrismo, 10 más perdimos ahora. O sea que en total 40 puntos por debajo. Yo suelo decir que si en el 2015 un docente universitario
con su sueldo llenaba, por ejemplo, 10 changuitos al mes. Ahora, el mismo docente con el mismo cargo, con las mismas responsabilidades, la misma persona, llena 6. O sea, uno no puede prever nada de para cuánto le va a alcanzar el salario. Y decir llena 6 es decir, bueno, todavía le alcanza, pero realmente hay mucha gente a la que no le alcanza, o sea, que no puede llegar a fin de mes. Sin contemplar lo que viene después, claro. ¿no? Alquileres y lo que... Seguro, ¿no? seguro. Y bueno, y esto, por eso nosotros también decimos que, ¿por qué hace un docente que no le alcanza el salario? O se endeuda o se busca otro trabajo. Claro, y claro. entonces esto va en desmedro de la calidad educativa también. Por eso decimos que defender el salario también es defender la universidad educación, pública y claro. la educación. No cabe duda. Marco. Sí, 4 años me parece que en donde los trabajadores habíamos puesto muchas expectativas, veníamos de 4 años muy malos del macrismo, con el salario pulverizado por la liberación de los subsidios a las tarifas, con mucho despido en todos los sectores, me parece que, y más tercerización dentro de los sectores del Estado, y veníamos con mucha expectativa y fueron 4 años bastante malos para la clase trabajadora. Empezamos con una pandemia en donde me acuerdo que al principio aplaudíamos a los trabajadores de salud, que estuvieron a la altura de lo que necesitaba el país, la sociedad, la comunidad. Y cuando el- vino y el la Estado- reivindicación salarial lo y el empezamos a... ¿no? Estado Claro. nunca estuvo a la altura de lo que realmente Totalmente. necesitaban esos compañeros, como así también los compañeros docentes. Y esto habla del avance sobre los derechos sin ser tan explícito, ¿no? Llevar el trabajo a su casa con el teletrabajo y lo sostuvieron desde la casa, bancando ellos la internet, bancando ellos los equipos. Fueron 4 años difíciles para la clase trabajadora, Ujú. y en donde me parece que terminamos aún con una clase política, un sector político aún más desmerecido, más... Ya nada, es difícil creer, le digo, en una sesión del Congreso se van, no debaten cosas que son Claro. de interés para los trabajadores, se montan peleas, y nosotros... Se toman decisiones que después a las pocas horas se vuelven atrás. El caso Vicentín. Exactamente, el caso Vicentín, como que habíamos arrancado fuerte Claro, claro. y nos pusimos el freno Sí, de mano, otra exacto. vez una relación con el fondo que, como siempre se dijo, terminan siendo carnales. Claro. Y como dice Betty, tratando de resistir de todos los espacios, seguimos dándole una vuelta a la unidad de los trabajadores, de los sectores, y pensando de qué manera nos solidarizamos entre nosotros, porque seguir expectante de este tipo de proyectos de sociedad que tienen los gobiernos, sea del partido que sea, pareciera que nos deja bastante afuera a nosotros. Marco, Sin con duda. respecto a eso, bueno, el año pasado se pudo ver el gremio, en este caso aceiteros, junto a los docentes apoyando, ¿no? Y muchos sindicatos, gremios que se unen en la lucha, digo. Y esto también uno si lo contextualiza un poco en lo que es el marco, por ejemplo, lo que sucede ahora en Francia, con más de 8 paros generales, donde todos los sindicatos se encuentran agrupados y donde también la población acompaña, ¿no? Digo, quizás eso, cuando suceden estas cosas, digo, ay, mira qué bárbaro el pueblo de Francia, cómo se levanta ante la reforma previsional. Y cuando sucede acá, nos quedamos quizás con el gordo mortero. Digo, queda eso institucionalizado. Digo, cuando estamos hablando de... O lo que nos cuesta ponernos de acuerdo dentro de los mismos de- sindicatos, dentro ¿no? de los mismos sindicatos. Digo, La misma cuán organización. importante es que estén sindicatos ahí unidos y también el pueblo acompañando, porque también son trabajadores. Somos trabajadores. Es la estigmatización del que lucha, del que trata de construir colectivamente. Nosotros, a ver, la clase trabajadora resistió a la reforma previsional en el 17. 2017 y resistió de forma Frenando lo que extraordinaria. se venía al toque, Claro. ¿no? Que era la laboral. Exactamente, resistiendo, me parece que ejemplarmente en la zona. Justamente ahora hablaba con un compañero de Uruguay, el secretario general de la energía, y él me decía, están resistiendo lo mismo con una carpa frente al Parlamento. Acá casi se prendió fuego el Parlamento. Claro. Claro. Creo que eso no se puede quitar mérito a la clase, pero sí hay una estigmatización claramente desde los medios, que no es lo mismo lo que pueda hacer un compañero que está al frente de una lucha, el compañero que está al frente de un colectivo, no va a ser recibido de la misma manera en la sociedad. Claro. Totalmente. Y eso está claro. El Claro. enemigo es aquel que enfrenta, ¿no?, a un modelo abrumador en torno a la quita de derechos, sino el mismo modelo, ¿no? O el mismo gobierno. Sí, ¿no? porque Terrible. por el otro lado tenés en la clase política el mismo que fundió el país en los 4 años del macrismo, que saca, que hace el préstamo con el FMI,
muy campante, hoy se presenta sin rendirle cuenta a nadie, casi se presenta otra vez a candidato a presidente, digo, ¿no? Hay una Sí, ahora estigmatización. hablan del turismo, porque se bajó, ¿no? Una cosa Y maravillosa. lo mismo sucede con la educación, ¿no? Aquellas personas que dicen queremos la escuela, la educación, la importancia, son los mismos que bajaron el presupuesto en educación cuando fueron gobierno. Efectivamente, siempre hay un discurso de que la educación es la que nos va a salvar y demás, pero bueno, no, digamos, eso requiere dinero justamente. Y bueno, sí, estamos yendo como muy para atrás también en ese sentido. Esto que también marcaba Marcos sobre los derechos que fuimos como perdiendo, entre comillas, con el trabajo virtual, todavía tenemos pendiente reglamentarlo, porque a nosotros no la ley de teletrabajo no nos afecta, porque las universidades somos autónomas, entonces bueno, tendríamos que hacer otro tipo de normativa, y estamos tratando de ver cómo incorporamos eso en nuestro convenio colectivo de trabajo, porque son cosas que hacen a lo cotidiano justamente y al desgaste que tenemos. Digamos, también los docentes en general, hablando ustedes de la reforma previsional y demás, en general en los otros niveles se jubilan un poco antes, porque es un trabajo muy desgastante. Siempre decían, bueno, los docentes universitarios no es para tanto, porque bueno, están como en otro nivel, digámoslo así, entre comillas. Pero realmente en los últimos años esto ha ido decreciendo. Cada vez tenemos más estudiantes, cada vez tenemos menos cargos, y eso se debe justamente a que cada vez hay menos presupuesto. O sea que justamente esto de que la educación es importante no tiene su correlato. Porque no se llega a fin de mes, ¿no? Claro, cuesta, digamos, claro, exactamente. Difícil el cuadro de situación, ¿no? Que se viene, porque bueno, es un raconto de los años que venimos transitando, los 4 que marcábamos de un gobierno que sabíamos que era claramente antiobrero, y los 13 un poquito más de un gobierno que ha tenido medidas permanentemente para los de arriba, para los sectores poderosos, y que le ha costado mucho, ¿no? Para mirar hacia abajo, más allá de lo discursivo. Para el próximo bloque, Dale. Lo que se viene, porque se viene, estamos en un año electoral, ¿no? Donde las propuestas, digamos, se van encaminando, y da la impresión de que lo que nos queda para este sector es cada vez la unión más fuerte, ¿no? Porque lo que se viene, me da la impresión, venga de un lado o de otro, va a haber resistencias. ¿Revisamos? Dale, vamos a la pausa. Bueno, muy bien, regresamos de la pausa. Y Alejandro anteriormente decía, ¿no? Lo que se viene, año electoral y resistencia, por supuesto, sigue ahí en pie. Sí, me parece que lo que se viene es seguir tratando de juntarnos los trabajadores, poner, me parece que un plan de lucha de cara a lo que se viene importantísimo, porque estamos viviendo un momento histórico que tiene que ver con que el índice de desocupación no es alto, claro, pero el índice de pobreza sí, entonces estamos en presencia de salarios de trabajadores miseria. pobres. Claro. Estamos enfrentando una renovación tecnológica dentro de los sectores de trabajo, como lo digo yo, lo cuento desde mi sector, que por ejemplo en los demotadores vienen bajando las producciones de 6 meses, que era una producción de algodón, a 3 meses. Digo, bueno, ¿qué va a pasar con esos compañeros? Claro. ¿Cómo vamos a ir a discutir ese tipo de cosas, la tecnología dentro del trabajo? Bueno, ayer veía acá en Rosario el tema de los compañeros de comercio con las cajas automáticas. Claro, sí, sí. Creo que se viene una discusión muy grande sobre eso, pero una discusión que fundamente una lucha en las calles. No tenemos otra salida desde el sector obrero más que recuperar la calle, estar en la calle y ser solidario entre sectores. Eso va a ser importantísimo de cara a lo que se viene. Las propuestas, sobre todo acá en Santa Fe, la verdad que no te da mucha gana de ir a votar, a ejercer tu derecho democrático, porque no hay una propuesta que te lleve, que te llame, que te convenza, ¿no? Pero bueno, seguramente lo seguiremos estudiando porque hay que votar, hay que celebrar ese día. Pero bueno, creo que va por ahí, un poco más de unidad, solidaridad, salir a las calles, debatir los temas que realmente necesita debatir la clase obrera, que tiene que ver con las necesidades propias, no con necesidades partidarias, porque eso también es un mundo en donde se ha metido el sector obrero de ciertos lugares, y con Betty muchas veces lo hemos hablado, de que nosotros somos víctimas de
de que vamos a un lugar y somos kirchneristas y vamos a otro lugar y somos zurdos y en otro lugar somos más peronistas y vos decís, ¿cuándo nos juntamos? Claro. A partir de las diferencias. Sí, claro. Sí, tal cual, tal cual. Y las cosas en común, ¿no? Porque siempre Exactamente. hay ejes que son similares. Sí, efectivamente. Y es como dice Marco, la única que nos queda juntarnos. Efectivamente, el otro día tuvimos una actividad en la Plaza Pringles, en el marco del paro que estábamos llevando adelante nosotros, también porque decíamos, los requerimientos del fondo, al fin y al cabo, atraviesan a toda la clase trabajadora, así que los problemas son comunes, tenemos que juntarnos. Y también ayer estuvimos en ATE con algunos otros sindicatos pensando en el 1 de mayo y en este sentido también pensábamos, bueno, en un año electoral, digamos, cómo mostrar al resto de la sociedad qué nos está pasando, que en realidad la problemática es la misma que la del resto de la sociedad, ¿no? Pero qué tienen estos candidatos y candidatas para proponer. Entonces, hacer una campaña como en ese sentido, decir, bueno, respecto de tal tema que atañe a los derechos laborales, Claro. ¿cuál es tu propuesta? Claro, es tan complejo, digo, pensábamos también, antes de iniciar la charla, decíamos, estrategias a tener en cuenta a una sociedad que a veces parece que no trabajaría o que estaría en otra situación, otro tipo, o la mal llamada clase media, como si fueran de otro nivel o de otra situación, sin reconocerse como trabajadores, como obreros. Digo, esa lucha con los docentes que hablábamos antes de comenzar también, digo, siempre también los medios de comunicación planteando o los docentes o los rehenes, de que los alumnos, o sea, adultos o los niños, digo, quebrar todo esa... Es una construcción de sentido, Claro. ¿no? También de los medios masivos de comunicación. Por supuesto. Que hay que luchar también de ahí, ¿no? Y Claro. es muy complejo. Desde los medios y también las estrategias son fundamentales y no deben ser sencillas. Tal cual, sí, te pasa lamentablemente, te subís a un taxi y bueno, y si hay un corte en alguna esquina, el taxista empieza porque estos vagos. Claro. Si esta gente no llega a fin de mes, igual que usted y igual que yo, pero Claro. bueno, es como vos decís, una construcción de sentido también. Y bueno, y en ese sentido es importante que desde los distintos sectores mostremos qué es lo que nos está pasando. Sin duda. Son integrantes de dos sindicatos que, bueno, siempre se mostraron combativos como debe ser, ¿no? El sindicalismo que dice defender a las y los compañeros. ¿Cuál es la discusión que se da entre las y los compañeros, no? Porque me imagino que siempre está... ¿Cómo notan eso, digamos, de las inquietudes, de la incertidumbre, de lo que se viene, de lo actual, de lo inflacionario? ¿Siguen siendo las mismas, digamos, sigue siendo el mismo intercambio o se van sumando otras problemáticas, no? Mira, en el sector nuestro, más que sumarse a otras problemáticas, hemos ido desandando. Nosotros tuvimos un sector en donde en el 2015 los compañeros tuvimos un alto índice de voto a Macri. Claro. Eso no lo podemos negar porque no lo podíamos enfrentar desde la negación. Claro. Y eso se dio y los compañeros han estado a la altura después de equivocarse y hemos ido a varias huelgas. Y a partir de ahí nosotros también interpelarnos como dirigente y empezar a dar más el debate, más allá de las asambleas en la fábrica, en la charla común y tratar de ir politizando cada vez más la cosa. Porque si no pareciera que no se politiza nada. Estamos en un sector en donde hay una cuestión resuelta que es la de salario. Exacto. Entonces, Claro. también, como decía la compañera... Es más complejo aún, claro. Es más complejo claro. porque, bueno, cómo no perdemos la identidad obrera. Claro. Exactamente. ¿Cómo no pasamos a esto mal llamado clase media, que es la que te apunta y... Sí, como Claro. es el paso que vos das para dejar esa clase Claro. trabajadora, Claro. lo seguís siendo, Claro, claramente. claro. Y bueno, sostener esto de que en relación de dependencia somos todos trabajadores, empezamos a hacer trabajos con otros gremios también por la cuestión de empatía, discutir términos muy de esta época, como por ejemplo empatía desde la clase, Exacto. la problemática de medio ambiente desde la clase, la problemática de salud desde la clase, ¿no? Me parece que va por ahí porque es necesario reforzar las trincheras, Totalmente. por lo que pueda venir. Estar preparados, seguir discutiendo y porque además le hace bien al músculo sindical tener ese ejercicio permanente del no burguesamiento y Claro. no burguesamiento. y no burocratizarse, Sí, claro. sí. Ujú. Sí. A nosotros peor, nos llaman la aristocracia obrera porque La aristocracia Claro, obrera. claro. no tenemos nada. Claro. Yo llegué hasta acá paleando, Sí, con una sí, pala claro. paleando soja, así que de aristocracia Claro. no tengo nada, pero
Digo, eso es una discusión permanente dentro de la fábrica, desde los dirigentes, ver cómo renovamos las ideas, cómo discutimos, ¿Cómo se preparan cuadros también, Marco, ¿no? Y cómo se preparan cuadros. Claro. Casualmente ahora tenemos un plenario nacional, estamos preparando un seminario para dirigentes sindicales, con profesores, muy parecido con un nivel universitario, digo, para dirigentes de todo el país. Bueno, me parece que como que tenemos varias responsabilidades, pero la discusión dentro de la fábrica se está dando cada vez más, creo que se está eliminando esto de que nada es político. Terrible. Y que se instaló en algún momento, porque eso se instaló también. Claro. Sí, el no me meto, no es político, la política no me interesa. Soy apolítico. El problema y las contradicciones serán desde lo partidario, claro, desde lo es programático, de la política sección, y hay que hacer política permanentemente. Y ¿Considerás que va por ahí? Sí, por supuesto, sí. Y en el caso de la docencia universitaria, sí se han incorporado algunas problemáticas, algunas temáticas, como estábamos diciendo antes, del trabajo remoto, que eso parecía que, bueno, nosotros realmente lo hicimos con mucho amor, con muchas ganas, claro. para salvar una situación que fue la pandemia. Ahora, después sobrevive. Y esto, bueno, también tiene muchos ribetes problemáticos que no, digamos, por ejemplo, no hay desconexión. O sea, uno se va a la casa y sigue, bueno, sigue conectado. Claro. Y entonces, bueno, nosotros reivindicamos lo presencial, pero ahora tenemos como una doble tarea, digamos. Entonces, bueno, esa es una problemática que se está discutiendo. Y después una más interna de nuestro sindicato que tiene que ver con la representación de la federación. Claro. Porque justamente siempre estamos en problemas porque nosotros en Rosario, como gran parte del país, está rechazando las ofertas salariales y la conducción de la federación las está firmando. Entonces, bueno, esa es otra problemática que está en discusión en todos los ámbitos laborales también. Creo que es una situación que lleva también a la confusión, porque por un lado, bueno, hay una aceptación, pero digamos, hay un generalizado que no. Sí. Digamos, no hay una cuestión ahí asamblearia donde se pueda decidir de alguna manera más democrática, digamos. Claro, bueno, sí, justamente esa es la palabra, no es democrática claro. La conducción de la federación. Pero bueno, esta herramienta que tenemos, tanto de unidad de los trabajadores como decíamos, de salir a las calles y demostrar, o en este caso el paro también, le está demostrando, por un lado, al gobierno y por otro lado también a la conducción claro. de la federación, que realmente no nos está representando. Así que bueno, por ese camino, lamentablemente, vamos a tener que seguir. Claro. Sin duda. Como para ir cerrando Sí. ya a Marco y a Beatriz, preguntarle, bueno, dejarle una última reflexión, ¿no? O un llamado a las y los trabajadores, no importa si están agremiados, si tienen que ver con COA, con el sindicato de aceiteros, sino al trabajador y al trabajador común, ¿no? Y también a los autónomos, ¿no? Porque su lugar también, ¿no? No dejan de ser laburantes ante un marco que lo vemos a nivel global seguir avanzando, donde las derechas, que son generalmente las que vienen por todos los derechos y aún más al castigo al laburante. Y déjame sumarte, sí. Perdón, el tema también de que aquellos trabajadores que hoy estamos, ¿no?, ejerciendo nuestro trabajo, nuestra labor, vamos a ser los futuros jubilados y jubiladas, ¿no? Sin que duda. también ahí hay un tema trascendental, ¿no? Porque parece todo tan lejano y no. No, Somos que el tema de nosotros. las reformas previsionales, Claro, siempre de se le edad. pega a un sector etario que, si bien se organiza, siempre es minúsculo y ya con poca fuerza, ¿no? Digamos, algún llamadito a las y los trabajadores para lo que se viene, digamos, ¿no? Siempre el chistillo de la conciencia. Y justamente eso es lo que se me ocurría cuando me preguntaba, Claro. digo, ¿no? Hay que seguir desde la dirigencia, desde los lugares de trabajo, discutiendo, generando conciencia, afirmando esto, porque, digo, generalmente, como decía ella, los gobiernos que vienen a sacarnos derechos se meten con los más débiles, ¿Cómo vulnerable? los jubilados o los pibes que van a la escuela, desarmando la estructura educativa, ¿no? Siempre se meten por esos lugares. Con personajes que hoy venden la educación y que la querían arancelar, ¿no? No hace mucho Claro. tiempo hablamos de López Murphy, entre otros tantos, Sí, ¿no? sí. Yo creo que nos reta a que seamos más inteligentes, más creativos, un poco lo que siempre fuimos, pero que lo teníamos apagado descansando atrás de un cartel de clase social media, que no discute y que no pelea. Me parece que va por ahí. Hay que acercar a los compañeros, a los sindicatos,
hay que traerlos culturalmente, socialmente, económicamente, discutir todo desde esos lugares, el lugar de la familia, el lugar de la vida, que es un lugar que hasta ese se ha olvidado un poco en los modelos productivos. Claro, sin duda. Creo que por ahí va el mensaje. Totalmente. Sí, efectivamente. Y esta palabra que decía Marco antes, de empatía, me parece que, bueno, también un poco de solidaridad de clase, podríamos decir. Claro. Y esta idea de que en realidad a todos nos está afectando esta situación. No es que, bueno, hay algunos que son más vagos y tienen planes y entonces nos perjudican, claro. Digamos, de desarmar un poco esa lógica, digamos, a todos los trabajadores y trabajadoras de la economía formal, digamos, los registrados, y mucho más también a los y las de la economía informal, o a las trabajadoras de la economía popular, nos está afectando esta situación. Entonces, bueno, lo mejor que podemos hacer es juntarnos, elaborar estrategias colectivas y, bueno, digamos, ir en contra de esta idea tan neoliberal del individualismo. Totalmente. Unidad hasta donde duela, ¿no? Porque la verdad que el disenso va a estar, las diferencias, pero me parece que en este contexto es superador. Sí, aparte todos los cambios se han dado ahí, ¿no? Desde las calles, desde la agrupación, desde lo colectivo. Es la única herramienta que tenemos ahí los trabajadores. Beatriz, gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias. Marco, lo mismo. Gracias por venir. A seguir y bueno, seguiremos charlando. No va a faltar oportunidad porque lo que se viene, sinceramente, no es que tengamos la certeza, si bien un poco la tenemos, pero va a haber que estar en unidad peleando. Muchas gracias. Gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Exactamente, con más Catalejo. Estuvo Sofi en todo, cámaras, exactamente, edición, seguramente sonido. Estará Hernán también en edición. También, bueno, entre los dos, y Lale Boffelli de TVR. Nos vemos exactamente. la semana que viene. Dale. Con más Catalejo, gracias. Chau, chau. Chau.